Muy bien, pues buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar entonces con nuestra lectura, abriendo nuestra Biblia en el libro de Esther. Ya casi estamos por terminar, ya estamos casi en los últimos capítulos y hoy nos toca leer el capítulo 8, ¿ok? Si ya lo tienen, por favor ayúdenme a levantarse, vamos a orar antes de empezar y continuar con nuestra lectura. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, leer tu palabra, aprender de ella, Señor. Sabemos que en ella encontramos sabiduría para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, no solamente a escucharla, sino también, Señor, a seguir tu consejo, a ponerlo por obra, bendito Dios, para que así podamos comprobar, Padre mío, cuán real, bendito Dios, eres en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos en capítulos anteriores hasta llegar al capítulo 7. Y vamos a recordar que la reina Esther arriesgó su propia vida, ¿cierto?, para interceder ante el rey, para que su pueblo no fuera destruido, ¿cierto? Y sabemos que esta intercesión que iba a hacer Esther no iba a ser fácil, que no, a lo mejor podía perder su vida porque no estaba permitido que nadie entrara a la presencia del rey si no había sido llamado. Pero Esther tuvo el favor del rey, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces a esta mujer se le ocurrió, ¿verdad?, a través de que el Señor le habló, a lo mejor en este tiempo que tuvo de ayuno y oración, esta estrategia de hacer 2 banquetes para el rey, porque sabemos que al rey le gustaba este tipo de fiestas, y entonces hizo estos tiempos de banquete. ¿Para qué? Para poder hacer una petición, ¿cierto? Y también tuvo la oportunidad en este banquete de enfrentar a su enemigo, que era Amán, ¿cierto? La reina Esther, gracias a Dios, entonces tuvo el favor del rey, así que en el capítulo anterior tuvo la oportunidad de hacerle saber cuál era ya esta petición. Ahí en el capítulo 7, versículo 3, está la petición que hizo Esther. Dice: pido mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Esta era la petición de Esther al rey Asuero. Y para que esta petición pudiera ser posible, el rey Asuero tuvo que enterarse de la clase de hombre que estaba a su lado, que era su mano derecha, Amán. Se tuvo que enterar, ¿verdad?, todo lo que él había venido haciendo atrás de él sin que se diera cuenta. Y así, cuando el rey se enteró de cómo era Amán, qué pasó con este hombre, dice que Amán había hecho una horca, ¿verdad?, para su enemigo, que era Mardoqueo, y entonces se le revirtió todo esto, y entonces el que fue colgado fue Amán, ¿sale? Eso fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 7, Entonces el capítulo 7 terminó con la muerte de Amán, y entonces comienza el versículo 8, y dice: el mismo día, ¿cuál día? Este día en que Amán fue colgado, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Entonces aquí se nos está recordando quién era Amán. Amán era enemigo del pueblo judío. Y dice que este enemigo murió, y entonces ¿qué hizo el rey Asuero? Le dio toda la casa de Amán ¿a quién? A Esther. Más adelante sigue diciendo: y Mardoqueo, acuérdense que Mardoqueo era el padre adoptivo de Esther, vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. O sea, ya le dijo: él es mi padrastro, él cuidó de mí, yo soy huérfana, y le empezó a platicar esta historia. Versículo 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio
a Mardoqueo. Este anillo era como el símbolo de decir, este es el puesto, el rango más alto que tiene este hombre, y este anillo representaba eso. Y entonces, antes de que fuese colgado Amán, le quitan el anillo, lo guarda el rey, y entonces en este momento que llega Mardoqueo, se acuerda de este anillo, lo saca y lo pone en la mano de Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, Esther dice que no se quedó, ¿verdad?, con todo lo de Amán, sino que ella lo dio a a Mardoqueo, a su padre adoptivo. Mardoqueo, recordemos que no tenía nada. ¿Dónde él estaba normalmente? A las puertas del rey, cuidando, ¿verdad?, ese lugar, cuidando a la reina Esther. No tenía un puesto súper importante, pero en este momento estaba pasando algo. Estaba de Mardoqueo de no tener nada, ahora lo tenía todo, tenía el puesto de Amán. Sin que Mardoqueo lo buscara, Dios lo levantó a esta posición, porque acuérdense que él fue levantado en un momento, fue glorificado y no se quedó en esa posición, volvió a regresar humildemente a donde el Señor lo había puesto, pero el Señor no lo dejó ahí, nuevamente lo volvió a levantar, y lo levantó a una posición y a un rango más alto, o al rango más alto de aquellos tiempos, que era un poquito abajo solamente del rey. Y fíjese que esta historia que yo estaba leyendo de Mardoqueo me trajo a la mente a José el soñador, ¿cierto? Que le pasó exactamente, fueron otras circunstancias, pero el Señor también lo levantó un rango alto, no el del rey, pero sí uno bajito nada más. ¿Quién más pasó por esto? También a Daniel, ¿sale? Él también tuvo un lugar alto, ¿sale? Uno después del rey. Entonces el Señor levantó a estos grandes hombres y tuvieron que pasar por ciertas situaciones, ¿cierto? Pero el Señor los levantó, Él fue el que lo hizo. El hombre, entonces, más poderoso en ese momento era, abajo del rey, era Amán, pero no pasó así con él. El Señor, él mismo, Amán, a base de sus formas de hacer las cosas, a veces pasando por encima de la gente, él llegó hasta esa posición. Entonces Dios levantó a estos hombres que habíamos estado hablando, de José, de Daniel, pero no fue así en esta ocasión en la vida de Amán. El hombre más poderoso, después del rey, con una superinfluencia, riqueza, poder, no le valieron de mucho a Amán en ese momento, pues al final se quedó sin nada y perdió hasta su vida. Esto que nos enseña a que no debemos envidiar a este tipo de personas, porque a la vista de todos puede haber personas muy poderosas, puede haber personas muy prósperas, y que nosotros sabemos que su forma de hacer esta riqueza no es muy buena, ¿cierto? Sabemos que lo están haciendo mal o están pasando por encima de quien fuera y se están haciendo ricos, y a veces en nuestro corazón miramos cómo les está yendo, que aunque están actuando mal, les está yendo bien, empieza a florecer eso aquí en el corazón, de sentir esta envidia, de decir, yo me porto bien, yo estoy haciendo lo mejor las cosas y no me está yendo igual como aquella persona que está prosperando. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, ahí en Proverbios capítulo 23, versículo 17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y fíjese, y sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 73, cuando tengan tiempo léanlo todo, yo nomás les voy a leer los 3 primeros versículos. Dice, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Ya vieron? El corazón del hombre tiende a hacer esto, tiende a sentirlo. ¿Por qué? Porque le está yendo muy bien, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos está diciendo, ahí en el Salmo ahora 37, dice,
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Sale? Entonces sabemos que a estas personas tarde o temprano van a llegar a ser como la hierba verde, se van a secar. Ajá. Cuando llegamos entonces a sentir envidia de estos hombres o de esta prosperidad que a veces vemos en las demás personas, echemos una mirada a cómo terminarán los hombres como Amán. En esta tierra o después de ella. Como la hierba verde. Nosotros no queremos terminar así, ¿cierto? Entonces, no envidiemos a nadie, ni mucho menos a aquellos que tienen más que nosotros. Enfoquémonos, dice la palabra de Dios, en el temor del Señor, en estar buscando lo más importante en esta tierra, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, esperemos a ser levantados, prosperados y bendecidos en y por Dios, ya que Él puede cambiar nuestra condición de una manera extraordinaria, así como lo hizo en la vida de Mardoqueo. Sin embargo, sabemos que cuando tomamos buenas decisiones o tomamos malas decisiones, hay consecuencias, ¿cierto? Pueden ser buenas, pueden ser malas, dependiendo de lo que hayamos decidido. Y entonces, en este momento, Amán había sido muerto, pero las consecuencias de sus decisiones, de lo que él había decidido de mandar a este edicto y sellarlo con el anillo del rey, seguía su curso. Aunque Amán había muerto, este edicto seguía vigente. Entonces seguían las consecuencias para el pueblo judío, y la reina Esther lo sabía, y por eso, fíjese lo que dice el versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio de que había tramado contra los judíos. Versículo 4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, o sea, lo hizo nuevamente, y Esther se levantó y se puso en medio delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Esta mujer, Esther, si se dan cuenta, no estaba viendo solamente por ella, o nada más por Mardoqueo. Decía, pues ya nosotros la libramos, ya dio muerte a Amán, ya nosotros estamos bien. No, ella todavía seguía viendo por este pueblo que necesitaba que ella interviniera en ese momento, ¿sale? Entonces Esther no podía quedarse quieta mientras el mal llegaba a su pueblo, mientras este mal se acercaba en contra del pueblo judío. Y entonces así nosotros no nos debemos conformar con que nosotros ya fuimos salvos. Aún hay más gente por la que tenemos que clamar a Dios para que sea salva, ¿sale? No nos ambas fijarnos en nosotros y ya la libramos, no. Todavía tenemos esta parte, porque no podemos quedarnos quietos y estar viendo cómo tanta gente se pierde o muere sin el Señor, ¿sale? No podemos también, así como la reina Esther, quedarnos callados, tenemos que seguir intercediendo. Versículo 7, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Versículo 8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey,
y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El primer edicto entonces no se podía revocar, tenía que seguir su curso y se tenía que cumplir. ¿Cuál era ese primer edicto? Que iba a ser exterminado el pueblo judío. Por toda persona que llegara a encontrar un judío, podía matarlo y el judío no podía hacer nada, tenía que dejarse como corderito, no podía defenderse. Ese era el primer edicto. Y entonces ese primer edicto traía malas noticias para el pueblo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se podía hacer? ¿Qué dice ahí que se podía hacer? Escribir un nuevo edicto que ayudara al pueblo judío a salvar sus vidas, a salvarse de este primer edicto. Y el sello del rey, al escribir este segundo edicto y poner el sello del rey, significaba que él estaba respaldando este segundo edicto. Así como pasó con este edicto para los judíos, así también pasa hoy en día con nosotros. El primer edicto tiene malas noticias para el hombre. ¿Cuál es? Que la paga del pecado es la muerte. Y eso no se va a quitar, eso se cumple, así es. ¿Sale? Toda persona que peca, muere. La paga del pecado es muerte, el cual entonces no puede ser revocado. Pero para que eso no fuera posible o para que fuéramos salvos de eso, vino otro edicto, ¿sale? Ahí en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya no muere, ahora hay vida, pero ¿quién? En Jesucristo. Ese es el segundo edicto. El primero no se elimina, ese sigue y sigue su curso, pero hay otro edicto que contrarresta el otro, el que puede salvar tu vida, como en el caso de el pueblo judío en el tiempo de Esther, ¿sale? Entonces este segundo edicto nos salva de la muerte por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando Dios nos salva, no se queda ahí la cosa, sino que Él está con nosotros, en nosotros. Tenemos el respaldo del Señor, lo mismo que pasó con este otro edicto. Y si Dios si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este caso, el pueblo judío tenía el respaldo del rey. Nosotros tenemos el respaldo del Señor. Versículo 9, vamos a ver qué decía este edicto. Entonces, fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó, ¿quién? Mardoqueo. Acuérdense que ahora ya Mardoqueo tenía esta posición y estas ideas que tenía que hacer que ayudaran a los judíos. Y dice, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. ¿Qué estaba pasando aquí? Se estaba escribiendo este nuevo edicto que no se tenía que quedar ahí, tenía que salir hacia todas las provincias hasta donde era dueño el rey y avisarle a toda esta gente en su lengua, porque acuérdense que no todos hablaban el mismo lenguaje, y tenía que escribir cartas en todos estos lenguajes para que se enteraran de este nuevo edicto. Esta noticia tenía que llegar rápidamente al pueblo porque el tiempo seguía corriendo, el tiempo de que el pueblo judío iba a ser exterminado seguía, entonces tenían que darse prisa para que esto no sucediera, porque el tiempo malo para ellos no tardaba en llegar.
se tenía que estar difundiendo entonces rápidamente las buenas noticias que traía este nuevo decreto. Versículo 11. ¿Cuál es este decreto? Aquí viene, dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar. Acuérdense que este tiempo era era el tiempo en el que iba a suceder este exterminio del pueblo, y en ese mismo día estaba saliendo este nuevo edicto que se tenía que defender, que podían defenderse el pueblo judío. Todo estaba sucediendo en el mismo mes. Versículo 13. La copia del edicto que había de darse por decreto de cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Versículo 14. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Nosotros también así deberíamos de difundir rápidamente esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio, ¿sí? Nosotros también tenemos que dar estas buenas noticias, que ese es este segundo edicto. Y finalmente el versículo 15 que vamos a terminar dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. O sea, Mardoqueo ya estaba tomando su posición, estaba vistiendo los colores de aquel tiempo que era del imperio persa, y ya estaba tomando su lugar en este lugar alto. Y cómo no iban a estar alegres toda esta ciudad si ahora tenían en el poder a una persona que estaba con ellos y no contra ellos. Por eso dice que estaban alegres y se regocijaban. Versículo 16. Y todos los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Si se dan cuenta, cuánta similitud tiene esta historia con el plan redentor del Señor. Por eso decimos que el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo, habla del Evangelio, en lo que más adelante vamos a estar viendo esa parte, ya lo platicaremos después. Pero, ¿quién pudo hacer algo así? De revertir toda esta historia que empezó de mal a bien. ¿Quién lo pudo hacer? Solamente el Señor. ¿Quién pudo cambiar una historia, toda una historia, cambiar una vida de una forma tan extraordinaria como lo hizo con el pueblo, como lo hizo con Mardoqueo, como lo hizo aún con el mismo Amán? Solamente el Señor. Y recordemos que este libro no encontramos la palabra que Dios hizo y Dios hizo, no. Él estuvo ahí todo el momento, todo el tiempo, ¿sale? Porque solamente Él pudo haber hecho esta obra transformadora. Transformó a un pueblo entero que habitaba en medio de tanta oscuridad, a un pueblo que ya estaba de luto y a un pueblo que estaba ya sin esperanza. ¿Y a dónde lo transformó? Lo transformó a un pueblo lleno de luz, de alegría y de gozo. Les recuerdo, el Señor no quitó
a la reina Esther ni al pueblo judío y dijo, ya no van a sufrir. No, ellos tuvieron que pasar por este tiempo doloroso, por este proceso lo vivió con ellos, y este proceso los ayudó a saber que el Señor estaba con ellos. Entonces el rey no quitó el primer decreto, sino que les dio otro que trajo luz y alegría en medio de su obscuridad. Así que hoy el Señor nos dice, si nos encontramos en una condición donde hay problemas, donde hay sufrimientos, donde quizá no vemos salida debido a la oscuridad que nos rodea, el Señor nos dice que no debemos perder nuestra fe en el Señor, en que Él es en el que Él nos da la luz en medio de las peores circunstancias, que quizá no nos va a quitar de ese lugar o de esa situación, pero sí nos va a ayudar y estará con nosotros en medio de ese proceso. Y mientras esperamos su ayuda, su intervención y su solución, enfoquémonos entonces en seguir caminando en fe, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas que pasan en esta tierra, para que, como leímos en este capítulo, que otros pueblos se conviertan. Al final estuvimos leyendo que el pueblo judío, todo su proceso y todo lo que estaban viviendo los llevó a tener esta solución, y la gente de afuera veía cómo el Señor estaba obrando en estos judíos. Dijeron, yo quiero eso, y por eso había gente que quería convertirse al judaísmo, ¿sale? Nosotros también tenemos que aprender a ser así en nuestras vidas, que a pesar de las tribulaciones que estamos pasando, la gente sepa quién nos ayuda, quién nos levanta, quién nos está transformando, y entonces ellos también desearán conocer y confiar de igual forma en este Dios en el que nosotros estamos creyendo, ¿vale? Entonces, hasta ahí llega el capítulo 8, ya nada más nos queda capítulo 9 y capítulo 10, ¿vale? Entonces, que el Señor los bendiga, que nos ayude a poner en práctica su palabra.